tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas Dios te juzgará un día. Quizás, hermano, el joven tiene muchas preguntas. Si me regalan agua, por favor. El joven puede tener muchas preguntas, puede tener muchas dudas, pero déjeme decirle que al menos que usted no experimente la presencia de Dios, usted no puede decir que ha conocido a Dios. Si usted no ha experimentado el poder de Dios, si usted realmente, joven que está aquí en esta noche, no ha experimentado realmente lo que es ser un hijo de Dios, entonces déjeme decirle que quizás en esta noche puede ser una muy buena oportunidad para que usted deje de vivir quizás su vida como vive, y quizás Dios pueda ser en su vida la prioridad, pueda ser en su vida el número uno. Gloria sea el Señor. Porque, hermanos, si usted puede irse a través de la Escritura, hay muchos ejemplos. Está el joven Timoteo, el cual el apóstol Pablo le decía que aquel que se milita, aquel que entra en la milicia del Señor, porque esto es como un ejército donde nosotros estamos militando continuamente, donde nosotros estamos luchando continuamente contra las ofertas que el diablo pueda tener. Gracias, hermano. Las ofertas que el diablo pueda tener a cada joven, a cada jovencita. Las tentaciones están por donde quiera, pero cuando nosotros hemos decidido consagrar nuestras vidas para Dios y ser la diferencia, no ser un joven más en esta ciudad, no ser un joven más en esta comunidad, sino que sea usted un joven que marca la diferencia en su trabajo, un joven que marca la diferencia en su vecindad, un joven que marca la diferencia en la sociedad, un joven que no está en corrupción en su mente, su corazón, sino un joven que está consagrado y que sabe que a Dios lo que le agrada es que el joven le dé su juventud, le dé su vida, que desde su juventud, que desde su niñez conozca y sirva a Dios. La Biblia, hermano, en el libro de Daniel nos narra una historia y dice que Babilonia invadió a Israel, y entonces cuando llegaron allí empezaron a ver a los niños, y cuando empezaron a ver a los niños escogieron de la familia real, sino que estos niños no eran cualquier, eran niños que tenían la imagen de Dios, que tenían el poder de Dios, porque la Escritura dice que cuando los empezaron a ver eran personas que tenían una apariencia que sobrepasaba a todos los demás y que tenían una sabiduría conforme a la edad que ellos tenían conocimiento de lo que ellos en su edad, en sus años podían tener, y sobrepasaba la sabiduría humana. Y estos niños, hermanos, fueron llevados cautivos para estar allá en Babilonia delante del rey. Gloria sea el Señor. Pero dice la Escritura, mi querido hermano, que allá había uno de los jóvenes que de pronto se dio cuenta que por ahí el rey tuvo un sueño, y cuando el rey se turbó su mente, no sabía qué es lo que acontecía, cuál había sido el sueño que había tenido. Entonces empezó a perturbar y empezó a llamar a los sabios de Babilonia, y nadie le pudo interpretar, nadie le pudo decir qué es lo que estaba pasando. Y de pronto él decretó que mataran a todos los sabios, entre los cuales se encontraba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Y entonces, hermano, la preocupación entró en este joven, en Daniel, por sus hermanos. Y dice que, hermano, inmediatamente él mandó decirle al rey que por qué había tomado una decisión tan drástica, por qué había tomado una decisión tan rápida, que él necesitaba tiempo, y ese tiempo que él necesitaba era para que él pudiera interpretarle el sueño que había tenido. Y de pronto dice la Escritura que el rey, mi querido hermano, le dio el tiempo, y durante este tiempo dice que Daniel, hermano, se comunicó con Sadrach, Mesach y Abednego y les platicó el asunto del rey, que vio un problema y que en medio de ese problema estaban ellos enredados, porque ahí estaba en peligro su vida. Gloria sea el Señor. Pero dice que Daniel le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: intercedamos, vamos a clamar, vamos a interceder, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, joven.
si tú tienes problemas, si tú tienes dificultades, solamente lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Y qué bueno que Daniel comprendía esto, porque Daniel, mi amado hermano, comprendía lo que dice la Escritura. Si dos o tres se ponen de acuerdo sobre una cosa, Dios que está en el cielo escuchará, mi amado hermano, y contestará la petición que hay en el corazón del joven, de la jovencita. Y allá, hermano, en Babilonia, gloria sea el Señor, en medio de la idolatría, en medio del pecado, hermano, habían cuatro lucecitas que estaban brillando. Había cuatro jovencitos, mi querido hermano, que estaban ahí doblando sus rodillas, mi querido hermano, que estaban ahí intercediendo por la misericordia, por la gracia, por la revelación, para que hubiera entendimiento, para que Daniel, al presentarse delante del rey, tuviera palabra, que tuviera esa palabra para darle al rey, para que la paz de Dios se manifestase al rey. Y efectivamente, mi querido hermano, dice la Biblia que cuando él se presentó delante del rey, le pudo interpretar el sueño. Y dice la Escritura que el rey se postró delante de Daniel, se postró y le dice: ciertamente no hay Dios como tu Dios, ciertamente no hay Dios sobre la tierra como el Dios de Daniel. Y dice la Biblia que, hermano, aquel rey Nabucodonosor empezó a poner en alto a Daniel. Y después, cuando Daniel fue puesto en alto, aquel joven Daniel abogó por sus hermanos y pidió que también sus hermanos viniesen a gobernar, que estuvieran ahí, hermano, en el gobierno de ese rey. Y dice la Escritura que Sadrach, Mesach y Abednego los pusieron enfrente de los negocios de Babilonia. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que cuando Dios nos da bendiciones, joven, cuando Dios te empieza a bendecir y te empieza a poner en alto, siempre los problemas, las dificultades estarán ahí. Quizás se terminó un problema, posteriormente vendrá otro problema, pero tú tienes que saber y entender que la mano de Dios te cuidará por el resto de tu vida. A su nombre, a su pueblo. Y dice la Escritura, mi querido hermano, que aquel rey, hermano, volvió y levantó una estatua de oro. Y cuando levantó esa estatua de oro, decretó que todo pueblo, que toda nación, que toda lengua tenía que venir a la dedicación de esa estatua y tenía que postrarse a adorar esa estatua. Pero dice la Escritura que cuando las gentes estaban postrando, cuando sonaban los instrumentos, cuando estaban ahí los magistrados, los sátrapas, cuando estaban ahí, hermano, aquellas personas que tenían poder, que estaban en eminencia juntamente con el rey, dice la Escritura, mi querido hermano, que ahí habían tres personas que hacían la distinción. Habían tres jovencitos que hacía la diferencia, en el cual dice la Biblia que los caldeos se enojaron y empezaron a criticar y empezaron a hablar en contra de estos jóvenes y llevaron, hermano, aquel problema delante del rey y le dijeron: rey, sépase y dése cuenta que mire, los hebreos, allá hay tres jóvenes hebreos, allá hay tres jóvenes que cuando suena la trompeta, cuando suenan los instrumentos, ellos no se doblan delante de la estatua que tu rey has levantado, ellos no doblan sus rodillas, ellos se mantienen firmes y ellos no se doblan sus rodillas, gloria sea el Señor. Y entonces dice la Escritura que aquel rey entró en gran ira, entró en gran enojo, se molestó, porque ¿sabes qué, joven? Cuando el diablo mira tu corazón, cuando el diablo empieza a mirar tu devoción, cuando el diablo empieza a ver que tú estás firme, aunque el problema venga, aunque la dificultad venga, y el diablo mira que tú estás firme en lo que tú has creído y que tú no comprometes, gloria sea el Señor, los principios, la palabra que has aprendido, que tus padres te han enseñado, que has escuchado, gloria sea el Señor, a través de prédicas, que has leído la palabra del Señor. Y cuando tú no doblas tus rodillas al diablo, déjame decirte que el diablo se va a enojar, el diablo se va a molestar y entonces se va a levantar. Pero gloria sea el Señor, porque la Escritura dice que el diablo, que vendrá el enemigo como un río, pero que el Espíritu de Jehová levantará bandera a su nombre y a su pueblo. Y entonces, mi querido hermano, dice la Escritura que el rey los mandó llamar, y cuando los mandó llamar le dijo: es cierto que ustedes no se postran, ustedes no se doblan ante mi estatua. Y ellos le dijeron: no, rey, déjeme decirle que no nos vamos a postrar ante esa estatua. Y entonces dice que aquel rey se enfureció y le dice: bueno, todo aquel que no se postre delante de esa estatua, inmediatamente en esa hora será arrojado a ese, gloria sea
es el Señor horno de fuego. Y dice la Escritura, mi querido hermano, que ellos le dijeron: no, rey, ¿sabe qué? Aunque nuestro Dios no nos libre de su mano, ni de ese horno, ni aún así nos vamos a doblar la rodilla delante de esa estatua.